Ya, güey, ya estoy listo, ya puedes grabar. Sean bienvenidos a un episodio más del Cuervo Blanco, el podcast donde tres amigos se juntan para hablar cosas de la vida. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí Ferdinand. Bienvenidos, estamos con un invitado especial. Él es el director de divulgación de la Sociedad Matamorense de Historia Paranormal y Esotérica. El profesor Federico nos está acompañando el día de hoy y pues estamos muy contentos porque hoy estamos grabando específicamente el 20 de noviembre. Estuvimos un poquito inactivos porque al Chile me fui de viaje y pues tenía que descansar. No puedo soportar el peso de un podcast yo solo sobre mis hombros. Y pues aquí estamos para platicarles a ustedes nuestro punto de vista de la Revolución Mexicana, que pues para mí en lo particular lo que les vamos a contar es una pinche novela, porque esto es un revolvedero. O sea, la revolución como tal para mí fue un revoltijo. Y aquí tenemos a mi compadre, el invitado Fede, que es un entusiasta de la historia, que pues más o menos nos va a poner ahí un poquito en sintonía de lo que pues en verdad pasó, ¿no? A lo que yo tengo de referencia, todo empezó con la dictadura y reelección constante de Porfirio Díaz, que fueron 35 años en el poder, y en 1910 son las elecciones, y todo el mundo pensaba que Porfirio Díaz se iba a deslindar ya de la presidencia, ¿no? Que él había dicho, ya tiro a León, güey, ya estoy viejo, güey, y pues puro chile, carnal. Sí. Primero vamos a empezar, ¿qué es revolución? Ah, chingado, bueno, va. Sí. Viene del latín revolutio, que es dar la vuelta. Revolutio. Ajá, que es... Es como de Harry Potter, revolutio. Ándale, sí. Que es dar una vuelta, y aplicado al contexto de la Revolución Mexicana, pues es todo un movimiento que hace un cambio social, político, y que generalmente causa un conflicto y causa una guerrilla, por así decirlo. Y de ahí podemos partir que este movimiento empezó a causa de la política en el país y cuando estaba Porfirio Díaz como presidente. Yo en lo personal pienso igual que yo apoyo a Thanos, güey. Thanos tenía razón, 100%. Y perdónenme el obispo, y perdónenme el líder del partido Morena en el estado de Tamaulipas, pero Thanos tenía razón. Igual desde mi punto de vista, Porfirio Díaz trajo al país en esos 35 años que indebidamente fueron una dictadura, ¿verdad? Pero pues todos tenemos nuestros chascarrillos. Trajo ferrocarril, trajo teatro, trajo arte, trajo industria. Puso las bases para lo que hoy es la industria petrolera en México. Pero pues eso, según a lo que tengo entendido, no le gustaba mucho a nuestros vecinos, ¿verdad? Pues prácticamente vamos a empezar con el contexto antes de que llegara Porfirio Díaz. Primero veníamos de un país el cual 50 años de conflicto, en el cual no se decidían cuál era la forma de gobierno que iba a llevar el camino a tomar posterior a la independencia. Después, un personaje que muchos tienen en alta estima, otros no tanto, que es Benito Juárez. Benito Juárez medía 1.26, ¿verdad? Le dicen. Digo, si hay personas que miden eso porque yo he visto, pero no sé si realmente cuánto medía, pero... Imagínense. Pero era un... Bueno, no, porque le va a ofender mucha gente, sobre todo de nuestros amigos masones. Entonces, eran amigos, pero después se convierten en enemigos políticos. Y Porfirio Díaz llega a dar orden y progreso, que era una de sus frases célebres. Y que lo que necesitaba el país era ordenarse en ese tiempo. Y como dices, a lo mejor mal llamada dictadura, porque él fue el que se quedó ahí tantos años, pero era más que nada una oligarquía, como dice el difunto presidente López Obrador. Ajá. El cual dicen que todavía su fantasma se pasea por Palacio Nacional. Eso lo vi en Twitter X esta semana. Entonces se pasaba en el poder porque normalmente siempre no se reelegía directamente, sino que
Al principio fue, cuídame tantito la presidencia y después renuncias para volver a regresar yo. Y ya después modifica ciertos artículos para poder reelegirse. Al principio todo bien, como dices, trajo progreso, que trajo las líneas de telégrafo, comunicaciones en el transportes también, con el ferrocarril. La industria. Hay una grabación que pueden buscar en YouTube muy bonita de Porfirio Díaz agradeciéndole a Graham Bell por sus desarrollos tecnológicos. No sé si lo has escuchado. No. Su voz es muy similar a la que nuestros contemporáneos recordarán. ¿Se acuerdan de Vicente Fox? Tenía una voz muy similar. Muy de hombre. De Rañas. Bueno, entonces lo que sucede en la etapa del porfiriato es que el país empieza a industrializar. Pero como sucede en la actualidad también en países industrializados, siempre hay conflictos económicos. Siempre hay intereses internos y externos. Unos se benefician más que otros. Exacto. Entonces eso era lo que sucedía en el país y la revolución, más que pensar en la sociedad, porque no existió algo que, vamos a pensar, los niños están sufriendo. Piensen en los niños. Nadie pensó en los niños y fue más, ¿qué me conviene más a mis empresas? ¿Qué me conviene más a mi economía? A mis cuates, güey. A mis amigos cercanos. Primero mis dientes y luego mis parientes, carnal. Como sucede en la actualidad, pues era una riña de campañas políticas en donde me toca a mí tirarte mierda porque no eres el que va a dar el futuro al país. Entonces, el futuro desde sus puntos de vista. Desde sus puntos de vista, porque no era malo Porfirio Díaz, nada más ya estaba viejito. O sea, estaba ya en sus... Como alguien que conozco. En sus 80 años. Ya estaba en sus 80 años, ya no pensaba claramente, sus ideas a lo mejor no eran las más elocuentes en ese tiempo, y había otros pensadores ideológicos en ese tiempo que eran detractores de su vieja política. Ok. Entonces... Porque bueno, todo tiene sus claroscuros, y en este caso yo tengo entendido, Fede, que algo que caracterizaba de manera negativa el gobierno de Porfirio Díaz era el autoritarismo y la falta de libertad de expresión, güey. O sea, si abrías el hocico te iba mal. Había muchos periódicos que hacían caricatura política, porque esa es la manera en la que muchas veces se trataban de expresar del gobierno, porque también mucha gente no leía. No veían dibujos. Era más fácil. Es como ahorita ven memes. No leen, nomás ven memes. Sí, era plasmar una sátira del gobierno para que la gente se burlara del presidente que tenía. Los que sabían leer obviamente le entendían a todo el escrito, pero los demás era solamente buscar imágenes, detractores que le dieran al gobierno pues una mala imagen. Les mencionaba antes de empezar que los hermanos Flores Magón eran los que inician. Ellos fue previo al 1900, fue previo a 1910, ¿no? A principios de 1900 los hermanos Flores Magón, Ricardo en su principal, era el que impulsó todas estas ideas. Pero de liberalismo. Estos vatos eran rojillos. Sí, sí tenían cierto chairillos. Corte de chairo, de izquierda, de socialistas, o sea, buscaban que la gente tuviera más derechos laborales, que era ahí todas las huelgas que había en el país en ese tiempo también dieron un paso a que iniciara la Revolución Mexicana. Haciendo un paréntesis, ¿te fijas cómo en ese tiempo se vivía en un país muy conflictivo? Que no había derechos, que toda la gente siempre estaba en huelga, no había buenos salarios, algo muy parecido a lo que se está viviendo actualmente todavía. Pues la historia es cíclica. Yo creo que nunca ha habido un momento en el que a los trabajadores de México se les retribuya su labor. Es que hay empleados que de plano no valen nada, güey. Y también ustedes no chinguen, güey. Sí. Y haciendo más similes a lo que es la historia contemporánea, hablamos de dictaduras donde hubo un gran progreso en ese periodo de tiempo donde gobernó una misma persona. Y ha habido muchos otros casos en el mundo más contemporáneos. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Singapur o el caso, por ejemplo, de Chile con la dictadura de Pinochet. Que en esos periodos de tiempo en ambos países
fue una dictadura, a nadie le cabe la menor duda de eso, Ujú. pero esa dictadura dio paso a que hubiera cierto orden y hubiera ciertas medidas consistentes y cierto seguimiento de una misma agenda que logró que se desarrollaran los países. O sea, Chile erradicó prácticamente la pobreza, el único país en Latinoamérica. Sí. Y viene del tema de las políticas que se implementaron desde Pinochet, ¿no? Y es que es como el caso en una casa, ¿no? Tiene que haber mano dura porque si no se te sale de control todo. Ujú. Sí. La única manera de que corrigieras los problemas que había en ese tiempo. Como era cuando tu mamá le pone un candado al refri. Sí, ya aplácate, porque Sí, te porque baja ya la estás- canasta, ya estás muy- te sube la canasta. ¿no? Ya estás muy chicho. Ya. Entonces, la idea no era mala, bueno, podemos partir de ahí, del porfiriato no era mala la idea, pero pues a muchos no les parecía. Es como dicen, todo en exceso es malo. Sí, se pasó Sí, de no. exceso. Ajá. No, ya En un el principio, famoso en un exceso. principio trajo prosperidad, pero ya se quedó mucho tiempo que la empezó a como que a hundir un poquito. Sí, hay una frase que decía mucho Clavillazo, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe en absoluto. Creo que lo dijo Resortes o Clavillazo. Alguno de ellos. Uno de esos dos. Uno de esos dos. Y bueno, también hay que, no sabemos, porque así pasó en la historia, pero no sabemos si realmente hubiera como quiera pasado a nuestro país la innovación sin Porfirio Díaz o con Porfirio Díaz. O sea, él adelantó y La empujó, propició. Él la empujó, Ujú. pero probablemente hubiera llegado. O sea, en algún momento él tenía muchas ideas de quería transformar al país como los países europeos, así que se viera como Francia e Inglaterra. Entonces, eso fue un detalle, que los Estados Unidos, ya saben que siempre aquí el vecino es metiche. Entonces, No le gustaba. Casi al final de su mandato, Porfirio Díaz tenía más intereses con los países europeos que con el vecino. Entonces ahí Se sentían relegados. Claro, De no que, más ¿qué que onda, nada. qué onda, pa? ¿por qué me sacas del negocio si Sí, aquí ya. estoy yo al lado tuyo? ¿Por qué no me invitaste a la fiesta? Ujú. En 1908 viene James Creelman, ¿Y ese quién es? un reportero, Ajá, James Creelman. a hacerle una entrevista a Porfirio Díaz bastante extensa. Digo, en resumen, hablaron sobre su agenda política, cuáles eran sus planes de seguir o no seguir, de cómo había cambiado el país él en su gobierno. Obviamente se le criticó en esa entrevista sobre todos los años que había durado, pero él mismo lo dijo, o sea, mientras yo esté vivo, yo sé que no estoy haciendo bien, pero mientras esté vivo voy a servir al país. O sea, él era un servidor público a final de cuentas. Y él lo veía como el bien mayor. Claro, Ujú. lo estoy haciendo bien por el país. Pregunta, ¿en esas épocas ya había democracia en Estados Unidos? ¿Ya había elecciones periódicas, democracia? Ya, Sí, ya. ya. Entonces, Ya a estaba lo mejor instaurado. por ese lado también se sembró la semillita, ¿no? De miren, nuestro sistema democrático funciona, Sí, Es porque- que ajá. hay muchas ligas de la Revolución Mexicana con otros conflictos bélicos en diferentes países. Me siento como que la hora nacional, güey. No estamos cagando el palo mucho, pero está bien interesante. Tengo entendido que incluso la Revolución Mexicana tiene sus ligas con la Revolución Soviética, güey. La rusa, Temas, en con caso los- ocurrieron son los mismos años. Sí, tienen sus nuditos ahí juntos, pero De hecho, la constitución con la que terminamos la revolución ya implementa muchos sistemas parecidos, ¿no? Como un benchmark de lo que había en la democracia gringa, ¿no? Parte de... Sí, pues era parte también del eslogan que traía Francisco I. Madero. O sea, él quería elecciones libres y que fueran ya no reelección. Make Mexico Bueno, Great Again. ahí, despuesito de la entrevista, Ajá. Ujú. Francisco I. Madero, porque pues a final de cuentas no era una persona del pueblo, era una persona estudiada, de hacendado, de dinero, coahuilense, Era familia política. juniorcillo. Sí, era un junior de
de acá del norte. Norteño de billete. Imagínense, haz de cuenta que agarras un regio y lo pones, lo quieres poner. Agarras al bisnieto de Garzazada, tipo güey. Samuel García, un Samuel García de ese tiempo. ¿Por qué estás enseñando la pierna? Sí, haz de cuenta. Completamente. Y Porfirio debe ser un sureño ex militar que tenía ideas muy mestizo, muy así como que directas y sí, de que prieto como yo, el güey. control completo. Entonces, Pues viene la frase famosa de mátalos en caliente, ¿no? él sí mataba a todos los que se le ocurrían. Hubo muchas muertes por eso de callar a los que eran contrarios a él. Ujú. Y en 1910, cuando empieza la campaña política, tú ahorita lo mencionaste, lo del, bueno, Oscar, del sufragio efectivo no reelección. Es correcto. Pero esa frase no es de Francisco I. Madero. Originalmente es de Porfirio Díaz. O sea, qué ironías de la vida, ¿no? Utiliza el que a hierro mata, a hierro muere. Es como cuando sacan un tuit de AMLO, güey, de Es hace cuando 15 años. Es como cuando dijeron no a la militarización. Sí. Bueno, ahora Bueno, es la pacificación, ya no se llama militarización. Entonces, esa misma frase la usó Porfirio Díaz contra en la presidencia cuando se lanza de presidente en 1876. Es correcto. Contra Lerdo de Tejada, y usa esa misma frase, el sufragio efectivo y la no reelección, porque Lerdo de Tejada pretendía reelegirse. La primera reelección de Benito Juárez la pierde. Uh-huh. La pierde porque Benito Juárez y Porfirio Díaz tuvieron un enfrentamiento político también. Pierde Porfirio Díaz porque obviamente no era Benito Juárez era como que el benemérito el de dios de la gente en ese tiempo. Se muere Benito Juárez, no le alcanza el corrido para llegar a completar su segundo mandato. Entra Lerdo de Tejada. No tomaba las mejores su decisiones. presidencia, pero Lerdo de Tejada no era Benito Juárez. Entonces, no se casó con su sobrina. La pierde contra Porfirio Díaz con esta frase que después utilizaría en su contra Francisco I. Madero. O sea, como que dijo, a ver, déjame uso algo que esté aquí, y casualmente le dio al clavo porque Porfirio Díaz se tragó sus palabras durante esos 35 años de gobierno y la usa y gana. O sea, como que a la gente ya se le había olvidado que esa misma frase la había puesto este personaje. Ah, ¿de dónde me suena conocido, güey? Sí. Algo, Le copió la tarea. algo había dicho AMLO una vez así. Me parece sorprendente cómo hay tanta pinche similitud, güey, en la historia de México con la actualidad de México. Somos un refrito. Es como cuando cierto personaje dijo, yo ya no me pertenezco. Eso fue una frase de Hugo Chávez. Ajá. Y se replicó recientemente. Con este personaje. Sí, con este personaje del que estamos hablando. De nuestro expresidente ahora. Sí, que dicen que su fantasma pulula por el palacio. Pero bueno, Palacio, te güey. digo, usa la frase, gana, pero sí, ganaste, pero no ganaste. Ok. Porque ahí a lo que platicábamos, pierde, pero dijo, váyanse de mi carne asada. No, aquí nadie gana más que yo. Esa es mi bocina Lo y mete, mis sí, huevotes. es mi país y a mí nadie me va a decir qué hacer con él. Mete a Francisco I. Madero a la cárcel. Ujú. Se escapa. Se Porque va. Francisco I. Madero no quería pedos. O sea, esto era fue un conflictivo. en 1910 fue cuando lo metió a la cárcel, ¿no? Sí, pero- por ultraje a la autoridad. Pero fíjate, Ajá. ya se le había dicho anteriormente, los que tenían los que sí les gustaba echar tiros, los que eran pederos. Sí, los pinches Chalinos Sánchez. Los que eran pederos ya le habían dicho a Francisco I. Madero, es que la única solución es el conflicto. Los putazos. Sí, ¿Qué llegar onda? al conflicto porque es la única manera de quitar este régimen. A ver, ¿a Un quién le golpe de pesa más? estado, pero Francisco I. Madero, no, es que vamos a hacerlo pacífico, vamos a que gane la democracia. Era tibiecillo. Ajá. Tibio. Entonces, cuando se dio cuenta que no lo iba a hacer de esa manera porque no había otra forma, ahora sí hace el plan de San Luis en San Antonio después de escaparse de la cárcel y convoca, ahora sí, como que ahora les habló, oiga, ¿saben qué? Siempre no, ahora sí vámonos a los chingadazos Sí, porque pues no hay de otra. no hay de otra. Creo que aquí el que le ayudaba era Aquiles Cerdán, ¿no? Fíjate Los que hermanos Cerdán
Ellos le financiaron parte de sus encomiendas, ¿no? Pues eran carne de cañón. Los revolucionarios que no eran Francisco y Madero, sí les gustaban los chingazos. Francisco y Madero nada más era el líder político. Ellos eran los que... Pues estamos hablando de que, según tengo entendido, Aquiles Cerdán contacta a Madero con Pascual Orozco. Ajá. Que Pascual Orozco era quien le consiguió mercenarios. Era un pillo, güey. Era ahorita el vato que te consigue de todo y que te dice, no, pepa, no hay pedo. Ese vato que te tiraba esquina, pero por métodos medio... Fíjate, Era un smuggler, ¿no? una cosa así. fíjate, se me figura a Littlefinger, güey, en Game of Thrones. Pero Que se conecta con todo el mundo, güey. Bueno, y te digo, todos los demás que eran conflictivos son los que se agarraron a chingados. Ajá. Francisco de Madero nada más esperó a que se agarraran a madrazos y luego ya después él entra. Había otra gente que ya tenía intereses. Obviamente todos los del norte eran, como tú dices, mercenarios. Les buscaban otro objetivo que era hacerse ricos, tenían intereses económicos. Y los del sur sí eran un poquito más sociales, en el caso de Emiliano Zapata, que también después aparecería aquí en el movimiento. En el 15 llegó él, ¿no? Él sí quería, ¿no? Apareció también en los primeros años. Pero él traía más una lucha de te ayudo a que ganes. Pero Pero tiene que haber ayuda a mi gente. una retribución, porque yo quiero que a las personas les des las tierras que ellos quieren. O sea, él era una persona que luchaba por el agrarismo. A ver, güey, un paréntesis. Mande. El mito de Zapata, Ajá. ¿es cierto o no es cierto? ¿Cuál mito? Que le tronaba de reversa. ¿No quieres que lo diga? Claro, ¿por qué no? Sus tendencias eran variadas. Pues tiene hijos, pero pues Juan Gabriel tenía hijos, no sé. Entonces, Juan Gabriel no sabría tenía hijos, decirte. güey. Probablemente sí, es que mira, en ese tiempo, imagínate. Hay Estás historias, en la guerra. hay rumores, No hay mujeres. hay rumores de que se andaba abrochando al yerno de Porfirio Díaz, güey. No sabría decirte. Donde agua corre es porque el río va o algo así, pero así dice. Y A lo mejor lo mató, pero no lo asesinó. probablemente no lo desvivió, No lo desvivió. nomás lo abrochó. Exactamente. Pero quién contra quién. Está interesante ese pedo. Yo creo que en ese tiempo, pues, en el conflicto, yo creo que se daban todos contra todos, ¿no? Ya estando ahí, ya en el calor. Como dicen, cualquiera de ellos trinchera. Sí, no había de las Adelitas participaron ya después, como que al principio fue una guerra de hombres. Pues sí, todos contra todos. Free for all. Porque es que la revolución es un proceso bastante largo, pero tuvo etapas. Y la primera, que es la de derrocar a Porfirio Díaz, fue un problema además de tu ejército contra el mío. Sí, exactamente. Y después ya vienen toda la gente, se mete. Sí, es cuando se empiezan a involucrar. Bueno, gana, se va Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es más ni Sí, siquiera- Porfirio él lo Díaz quiso dijo, pedos. aquí se rompió una taza, cada quien para su Y casa, lo despidi- les firmo. Y no lo despidieron de mala gana. No, se fue honorario No, claro, a su le hicieron exilio. alfombra roja. Vámonos para Francia. Su barquito, sus honores en el puerto de Veracruz. Como cuando Frodo se va de Rivendell a las tierras no perecederas por haber sido... ándale. Algo así completamente. Y de hecho, Pero- en Francia es un héroe, Porfirio Díaz. Sí. Lo tienen en la... ¿Hubo disidencia dentro de su ejército de Porfirio Díaz o simplemente perdieron o no quisieron ni siquiera entrar a la Tiró a batalla? León, güey. Tiró a León. En el 1911, tengo entendido, me sabrán desmentir o confirmar, tengo entendido que Pascual Orozco junto con sus mercenarios, incluido Pancho Villa, desobedecen órdenes, o sea, los vatos, güey, como dice Fede, al chile este vato está bien tibio, está bien, es el portavoz de nuestro movimiento, pero estoy bien aburrido, güey. Estoy porque Vamos a así cagar es, el porque- palo, güey. Como dice el Carquis, güey,
yo voy a tirar vergazos y sembrar el terror. Así andaban estos vatos, güey, y tomaron Ciudad Juárez. Cuando toman Ciudad Juárez, que era una ciudad importante para el porfiriato, este vato dice, este pedo se va a replicar en todas las ciudades grandes, ya no quiero pedos. Pero tienes al ejército mexicano, güey. Voy a tirar a León. Pues estaba... O había riesgo de golpe de estado, o sea, de Era que... más eso, es que, como te digo, había intereses, tal vez el mismo ejército también decía como que ya este vato Sí. ya cumplió su momento, como tú dices, no eran detractores, sino simplemente ya no querían luchar por este güey, o sea, ya eran nuevas generaciones, la generación de Porfirio Díaz ya eran viejitos que estaban allegados a él, pero eran nuevas generaciones que pues, ven más fácil unirse al joven, al que tiene futuro, que a un viejito de 80 y tantos años que ya se va y en algún momento se va a morir. Mejor me uno al bando que tiene posibilidades de ganar. A los chavalones. A seguir con el... Jóvenes entusiastas de conflicto. Matamoros. Se va bien padre, Ajá. porque al vato no lo juzgaron. No. Al vato no le castigaron absolutamente nada. O sea, como los presidentes ahorita salen y agarran sus Pero, chivas y ¿qué le podían castigar a él? La dictadura, güey, la falta o sea, de derechos para indígenas, sí. la falta de derechos laborales, el descuido Pero agrario. ¿cómo lo juzgas? Si, bueno, pues es un presidente, güey, que dices, te voy a meter al bote, güey, por no haber hecho esto y esto. Pues en todo sí, caso... pues simplemente, a lo mejor, pues ni siquiera lo mataron. Ajá. O sea, porque él era parte del conflicto. Pues sí. Y había habido casos anteriores en que el que estaba ahí siempre se moría. Y el vato se fue Condecorado, una sí. roja a Francia, donde le gustaba estar, y se retiró. Y ¿Tú dejó crees? un desmadre aquí, Sí, porque sí. dijo, bueno, ahí ustedes hacen su desmadre, yo ya me voy. Ay, con permiso, muchachos. Yo ya, mejor aquí corrió que aquí quedó, y se fue, dejó que se hicieran un desmadre, porque pues ni siquiera el que se iba a quedar no duró mucho. No. Exactamente. También le fue Estuvo mal. 15 meses, y claudicó. Bueno, entonces renuncia Francisco, Porfirio Díaz, y se queda en el poder Francisco y Madero. Y el error de Madero fue Haberles dado tanto poder a todos los demás cabrones. no cumplir las promesas que les Ajá. había hecho. Porque es como el presidente que ayúdame, vota por mí, Sí. te saluda a la colonia. Sí, agarró a los salvajes, güey. Y empezó a hacer alianzas con todos. A darle besos a los niños, Y cuando todos ya chorreados. cuando ya llega, ya no se acordó de los No, que- yo no sé quién eres, Se supone güey. que las reformas que empezó a hacer no le beneficiaban a los que le habían ayudado. Principalmente a Emiliano Zapata, que era el que pues le había prometido toda esta reforma del agrarismo. Ajá. A los de la industria tampoco los beneficiaba, porque pues se supone que tenía que tener una apertura económica con Estados Unidos. Pero sí, era lo que te iba a decir, pero Francisco y Madero llegó tirando la esquina a los gringos. O bueno, al revés. No tanto. Estados porque Unidos le ayudó a Francisco y Madero. no les dio los beneficios que ellos esperaban. Por eso O sea, el vato quedó mal con todo mundo. por eso después viene la traición en la escena trágica del que era embajador de Estados Unidos en nuestro país, junto con los allegados. La escena trágica es un golpe de estado contra Francisco y Madero de 10 días en la Ajá. Ciudad de México, que termina con la renuncia, porque le dijeron así como Porfirio Díaz, tú renuncia y ya después te vas a tu casa. Sí, no te agüites. No No, te va a pasar va a nada, haber no te va a pedo. pasar nada. Y puro pedo. Renuncia y después toma el cargo Victoriano Huerta. Ujú. Ajá. Victoriano Huerta toma el cargo y con el sobrino de Díaz, Félix Díaz, lo matan junto con su vicepresidente, José María Pino Suárez. Ujú. Los matan así en el Palacio Negro, en Lecumberri, saliendo de Lecumberri. Un magnicidio. Y al hermano también, ¿no? A o eso Gustavo fue Amadero también, Ajá. también sí le dieron Pero premio. no hay. No ahí, pero Ajá. también para que no hubiera ninguna represalia. Y Victoriano Huerta no hizo ni madre. O sea, el vato instaura una dictadura literal y no hace ni madre. O sea, el vato se dedica a controlar con el ejército. Y mientras él estaba en el poder, los otros grupos que se habían quedado calientes del desmadre
se empezaron a organizar y decir, bueno, este cabrón hay que quitarlo. Pero no se ponían de acuerdo, era como que, bueno, y si lo quitamos, ¿quién se va a quedar con el poder? Porque es el problema de la revolución. Tenían un objetivo. Era un cagadero, güey. Y después se hizo un cagadero, porque no sabían Emiliano Zapata, qué chingados iban a hacer, sí, claro. Venustiano Carranza, Tanto Francisco Villa. fue que Huerta toma posesión en el 2013, en el 1913, ¿no? Sí. Y nomás tuvo que huir en el 14. Se va a Estados Unidos y Se peló. lo juzgan en Estados Unidos por espía. Ah, chinga. Sí, fue juzgado por... ¿A quién espiaba? por ¿A su espionaje. vecina o qué? Supuestamente era espía soviético. Como el maestro Kaposai. Supuestamente era un espía soviético de allá de los países europeos contra Estados Unidos. Entonces lo juzgan y lo asesinan. Pero bueno, ese vato ya vale madre en este punto. Oye, pero también algo que tengo entendido ahí cuando este güey se pela y lo juzgan por espía, ahora sí viene el desmadre. O sea, el vato ni aquí ni allá, güey. No, le fue mal, güey, le fue mal. No vale a que eso. Ahora fue todos. Cáeme bien, güey. Sí. Fue todos contra todos. O sea, Villa y Zapata contra Carranza, güey. Y luego Sí. Carranza contra Obregón. Fue un desmadre, El güey. verdadero desmadre. Se puso bien sabroso. Exacto. Ajá. Lo que nosotros vemos de la revolución en imágenes, de los trenes, de las adelitas, de la gente con carrilleras, de los grupos matándose unos contra otros, donde participó todo México completamente, fue en esa etapa posterior a la renuncia de Victoriano Huerta, Ajá. donde ya todo el país empieza a agarrar a putazos. Sí, que Todos bueno, contra todos, sí, a la verga. Había niños. se puso O bueno. sea, empezó a sonar payaso de rodeo, güey, y valió más. Sí. Cagadero completamente. Y, Pinche terradal, güey, en todos lados. y era un problema porque No había quien se quedara. y no había control porque era gente que no sabía por qué chingados estaba peleando. Cada quien traía una agenda, ¿no? Sí, Diferente. sí, haz de que llegaban a un lugar, saqueaban, mataban, hacían sus desmadres, iban a otro y así se la pasaban. Pero los líderes tenían un objetivo. Claro. Lo que la gente no entendía era el objetivo. Ellos nada más andaban haciendo desmadre. El poder. Claro. Sí, como los vándalos, güey, que ven una protesta y van a hacer desmadre. Sí, Nomás, me vale madre. llegaban, destruían lugares, violaban gente, se robaban mujeres en los lugares donde había y pues andaban en chinga. A Villa lo tenemos como un héroe nacional, pero fue uno de los principales ejemplos de esto que estás contando. Ese vato era un monstruo, güey. Sí, Pancho robaba Villa, chingo de Doroteo cosas. Arango, güey. Hay una anécdota de una mujer de la tercera edad que se le puso al pedo en Chihuahua, una maestra, tengo entendido. ¿Y saben qué hizo el vato, güey? Porque la señora le escupió a los pies y le dijo que era un cobarde. La dinamitó, güey. Delante de todos. Entonces el vato estaba loco y él era un gran ejemplo de crímenes de guerra. Imagínate esas películas de vaqueros, güey, mexicanas, güey, donde llegan todos a caballo acá de Vicente Fernández y llegan todos a partirse su madre, güey. Algo así era justo y tenía la libertad de hacerlo porque no había un control. Sí, no había pedo. Date. Es parte del fin común. Entonces se hacen dos bandos, los convencionistas y los constitucionalistas con Venustiano Carranza. Y en el bando de los convencionistas estaba Francisco Villa y Emiliano Zapata. Ajá. No querían a Venustiano Carranza. A final de cuentas eran contrarios. Obregón en esta precisa etapa estaba de parte de Venustiano Carranza, sí. Pero la ventaja de Venustiano Carranza es que tuvo apoyo de Estados Unidos. Ya Estados Unidos ya no tenía en buena estima a Francisco Villa. No le importaba Emiliano Zapata porque eran objetivos diferentes. Ajá. Pero a Francisco Villa sí lo tenía en mala estima porque este vato nada más andaba saqueando lugares en Estados Unidos fronterizos. O sea, era un mercenario. Y entonces apoyan a Venustiano Carranza en el movimiento. Aquí ya él se mete otra vez a Estados Unidos. Ya sabes, Sí. como le gusta andar en los conflictos.
Sí, para América, vamos a liberarlos. No, es que pobrecitos no pueden solitos. Vamos a darles De ahí libertad. sale la frase de gringos, ¿no? De los gringos. No se fue en la guerra México-Estados Unidos. Antes. Sí, eso fue antes, cuando perdimos parte del territorio. Sí. Qué doloroso. Pero entonces, No creo que las personas que pasaron de una frontera a otra estén muy tristes al respecto, no, pero... sin duda. Entonces, No, pero pues todo esto casi no había nada, güey, estaba bien solo. ¿Qué tiene, güey? Ahorita los hijos son millonarios. Pero bueno, el punto no es parte de sí. Entonces, el apoyo de Estados Unidos fue clave para que ganaran los constitucionalistas. Y a raíz de todo, que también ahí hay opiniones divididas, que la revolución termina cuando se hace la Constitución mexicana. Ajá. A ver, espérate, pero Carranza toma el poder en 1916, apoyado por Estados Unidos, y en el 17 es cuando se promulga la Constitución de 1917. Pero para esto tenía que deshacerse de la gente. A Emiliano Zapata lo matan también, es asesinado. A Francisco Villa también lo desviven. En Parral, Chihuahua. Entonces empezaron poco a poquito a quitar a los cabecillas del movimiento. Dejan a Venustiano Carranza, obviamente, porque era del bando de Sin ellos. embargo, fíjate un paréntesis, hay una historia muy chida de cómo murió Villa. No fue un quiebre mandado por las fuerzas carrancistas, ni fue un quiebre por Estados Unidos, fue una venganza de campesinos a los que les quebraron a sus parientes, güey. Fue una emboscada, Dicen güey. que también anduvo ahí metida la inteligencia de Estados Unidos. ¿Creyes? Dicen. Pues, Inclusive el vato lo exhumaron, ¿no? O sea, lo matan, lo entierran y luego lo exhuman. Para orinar sobre él. No. Sí. No, pero le tenían, o sea, era la inteligencia estadounidense, el servicio secreto, o sea, puede decir así de esos tiempos. Los Texas Rangers. Sí, lo fueron. What's up, buddy? Porque fue algo, lo que le pasó a este personaje, sí fue algo así como que crimen pasional. O sea, Sí, 600, estuvo. 600 balazos así de Sí. No dejaron de... Y a mi Laurita Garza, Me güey. caías en la punta, güey. Güey, el carro lo tienen en un museo en Chihuahua Sí. y así con las balas y Sí, todo sí, así. sí, hecho cagada. El vato quedó colgadito porque trató de brincar. Nah, hombre, papá. ¿Cuándo en la vida? Aquí me salgo. Tienes a medio ejido encima, güey. Aquí me salgo. No, hombre, déjale No, brinco. Sí, güey. No, mi madre. Imagínate, de los carros de ese tiempo, sí, ni los de ahorita no se salvan. Pero Entonces, qué está más bueno, culero. qué bueno, Doroteo, que a fin de cuentas pagaste de una manera humillante todo lo mal que hiciste, güey. Bastante. Vas y chingas a tu madre. Se le fueron al baño. Sí. Total, lleno de chingo de coraje. A mi abuelita la violaron. Nos quitaron chingos de terrenos. Sí. Entonces, Venustiano Carranza pensó que después de hacer la Constitución, Ah, ya, toda madre. soy el héroe. Hice historia. Soy el héroe de la Revolución Mexicana. Pero no, tampoco lo querían, porque el detalle era que las personas que se querían después, que en este caso Álvaro Obregón, Ajá. él quería que las personas que siguieran en el poder fueran civiles, como cualquiera de nosotros pudiera llegar a la presidencia, porque no había democracia, o sea, no había una democracia real, era como que el dedazo. Dictaduras militares. Dictaduras militares del dedazo de que, bueno, ahora te toca a ti, Sí, ¿cómo tú eres ves? mi camarada, tú eres el que sigue, él es el nuevo Tú vas a presidente. perpetuar la primera transformación. Claro. Ujú. Bueno, esta era la segunda transformación. No, y siguió, a pesar de que hay cambios políticos que se dieron en ese tiempo, sabemos que no fue realmente como lo vemos. No, hay muchos mitos, güey, y a nosotros en la primaria la SEP nos endulzó un chingo la historia. Sí, te hacen disfrazarte. Sí, Sí. yo tengo mi foto. Llega el día de la revolución y todos pónganse sus... Yo tengo mi foto, yo Su carabina y- yo fui Francisco y Madero en la primaria, es correcto, claro que sí. Porque desde niño yo ya tenía bigote. Sí, como el Grinch. Sí, tenía un problemita hormonal, y desde cuarto ya estaba bigotón. Me hubieran visto las piernas en ese entonces. Pero bueno, ese no es el punto. Los huevos, güey. Entonces tenían
el punto es de que nos hacen ver, ya hablando, ya dejando atrás, bueno, ¿cómo vamos a ver cómo termina la revolución? Sí, que Carranza, a ver, nos quedamos en que Carranza promulga la Constitución, pero tenía por un lado a Obregón. Y aparte... Obregón era su camote, güey, sí. Pero te iba a preguntar, según yo, y a lo que me contaron las malas lenguas, después de la promulgación, Obregón siendo su camote, lo traicionó, claro, por intereses personales. Lo traiciona. Puro pinche, la madre. Sí, era un, ¿cómo se llama la serie esta? Era un pinche aquelarre de promiscuidad mundana. Succession. Sí, era ¿Quién se va a quedar Succession, sí. con el poder? Entonces, despuésito entra el poder Álvaro Obregón. Es correcto. Y sale un personaje que Álvaro Obregón tuvo su mandato por pero los primeros 6 años. ¿Cómo saca a Carranza? Desviviéndolo. Digo, ya sabía la respuesta, pero nada más quería confirmarlo. Lo desvive. Lo traicionó. Entra Álvaro Obregón. Estos eran dos amigos que venían de Mapimí. Sí. No, si no me das chance, yo te quito del medio. O sea, yo no te voy a dar chance de vivir. Claro. Si tú no me das chance de presidir. Y después está qué buena frase. Plutarco Elías Calles. Ajá. Que era un personaje que era más visionario. Sí. Porque tenía la idea de instaurar un partido político que contendiera realmente a hacer pues el ejercicio de los comicios. El ejercicio democrático. Que ya no hubiera caudillos, como se les llamaba a estas personas que ocupaban los cargos, que eran militares, que se quedaban con la presidencia, y que fueran civiles los que contendieran por la presidencia. Funda el primer partido político en el país, que los priistas ahí estarán muy contentos de esa cosa, el Partido Nacional Revolucionario, que es el abuelito del PRI. El PNR. El PNR. Y empiezan ahora sí la historia del desmadre más grande de 80 años. Salimos de una para entrar a otra. De las de Tlatelolco, de defender el peso como un perro. Cagadero. Faltan 4 minutos, no menos como 5. Ahí está el abuelo. Todo viene de ahí. Como es un efecto mariposa maravilloso. Ya venía podrido desde el principio. Entonces, Plutarco Elías Calles entra al poder. Pero antes de eso, ¿cómo se fue Obregón? Yo tengo entendido que Obregón se cumple su sexenio, se reelige en julio de 1928, creo. Tenía parte de, o sea, iba a empezar su segundo mandato en diciembre de ese mismo año. Y que me lo truenan, papá. Ahora en la bombilla en un restaurante en la Ciudad de México. Sí. Como tipo a ¿cómo se llama? A Paco Stanley. No. Elías Calles se ha ido al baño, güey. Ahorita me hizo daño el huevo. Se fue y se lo tomó. Ahora entró León Toral y se lo chingó. León Toral, es correcto. Pero le pasa lo que a... ¿Cómo se llama este personaje de Estados Unidos también de la guerra civil? El presidente del... Albert Einstein. Abraham Lincoln. Digo, no es que no sea una buena comparativa, pero le pasó lo mismo. Pues sí, ese vato estaba bien a gusto en la ópera. Comiendo y mocos. Lo matan en este restaurante y inicia todo lo que es la política del país. Es correcto. Ahí ya inicia el llamado maximato. El maximato. Es correcto. Y ahí termina la revolución. O sea, realmente ahí es cuando ya se acaba el movimiento revolucionario. Algunos todavía le darán más tiempo, menos tiempo. Cada quien lo pone. Es interpretativo. Es interpretativo completamente. Pero ya para como que contextualizar todo, siempre nos ponen en la primaria y en la educación pública, ahorita lo mencionaste, como que esta parte de la historia, me tocó a mí, yo trabajo en una escuela y hoy nadie celebró, bueno, al menos en la escuela que trabajo el día de hoy, trabajo en 2 escuelas. Es que y todos, ya no, como que la gente le dejó de importar hasta cierto punto
las No, fechas. no la gente, el gobierno, güey, porque esto ya viene de... No, pero el gobierno sigue promocionando. La gente todavía, Desde el hace momento en que le pones a un aeropuerto Felipe Ángeles y nadie sabía quién era Felipe Ángeles, sabes que están medio metidones todavía en la onda revolucionaria. Y aparte, sigue habiendo como quiera tu desfilito y todo, pero hasta cierto punto la gente como que ya va olvidando. No está mal que si no quieren no lo celebren, porque pues es algo que pasó hace muchos años, es un momento histórico de nuestro país, pero sí te lo pintan como que algo bien bonito y te lo pintan como algo heroico, algo glorioso que sucedió en el país y que cambió y revolucionó la historia de nuestro país. Nomás fue un Bueno, cagadero. o sea, sí fue un acontecimiento que marcó un inicio para cambiarle el estilo de gobierno. Le dio una aparente estabilidad. Ajá, Sí. aparente estabilidad, Aparente estabilidad, pero te lo pintan muy, muy rosita. sí. Sí, sí. O sea, Cuando realmente fue un masacre. Y tiene su lado muy oscuro. Demasiado oscuro, yo diría, porque no te hablan de los conflictos reales, no te hablan de lo que realmente hicieron esos héroes que te ponen como héroes. O los intereses que tenían. O ¿no? los O sea, intereses que se tenían, que al final de cuentas no le beneficiaban absolutamente a la gente. Ujú. Tendría que pasar más años todavía, hasta el cardenismo un poquito más después, en donde ya se vio el cambio para los trabajadores. sí. Pero pues yo tampoco veo hasta ahorita como quiera. Sí, exacto. O sea, no hay mucho No cambio mucho. porque... Sí, hubo un periodo de tiempo ya después de los 50, 60 que se llamó el periodo del crecimiento estabilizado. el desarrollo estabilizado donde ya... Empezamos también con producción petrolera y hubo un tiempo en que le fue bien, se creó una clase media Dale. grande, güey, pero después se fue perdiendo poder Sí, adquisitivo. claro. Y Ahora nosotros 4 somos los únicos clase media en Matamoros. Es que todo es interés político y es interés de tu propia empresa, de cómo me voy a hacer millonario, güey, prácticamente. sí eran intereses completamente personales. De la revolución Sí. siempre fueron intereses personales. ¿Cómo me voy a hacer millonario y con quién me voy a asociar para Con- poder hacer crecer mi negocio? ¿Con quién me conviene Ajá, juntarme? ¿Con quién me conviene aliarme? Sí, de que pégate. Ajá. Y al final la gente son la que salió chingada, porque... Pues mira, no nos vamos tan lejos, güey. Todos los que eran del PRI ahora son de Morena, güey. Sí. ¿Cómo te gusta Parecido. patear el avispero a ti, cabrón? Parecido. Pero te digo, mucha gente, hubo muchos muertos, destrucción en el país, desestabilización. Cumbia. Las industrias que había, ya no había. Nunca ya soy de esa no- canción. Muerte, destrucción, cumbia. Cumbia y corridos, porque Sí. siempre hablaba de los corridos. Es correcto. Entonces, lo que realmente se esperaba o que se cuenta de la Revolución Mexicana es mentira, hasta cierto punto. Hasta el 70% de lo que Sí, sabemos. parte Fíjate que, pues, entonces, el cierre de la Revolución Mexicana es ambiguo, güey. Nadie sabe a ciencia cierta. Este es el punto clave en el cual cerramos. Se podría decir que se consumó en el La consumación 28, de la güey. independencia. ¿Qué? Nada, güey, dale, güey. Y yo ya nada más para cerrar, porque ya tenemos la hora hablando del tema, les quería contar algo que investigué, güey, que se me hizo súper interesante. Lo de Pancho Villa en una película. Ajá. En el año 1914, güey, como Pancho Villa, como comenta nuestro director de difusión de los historiadores de Matamoros, el vato andaba mucho cagando el palo en lo que es la frontera y lo contacta una empresa, güey, que se llamaba Mutual Films. Mutual Films era una empresa californiana que hacía películas mudas. En ese entonces todavía eran mudas porque no había Dolby Surround, era 1914 y todavía no existían las bocinas JBL, como dato curioso. Entonces estos vatos llegan con Doroteo Arango, pedazo de imbécil, y un saludo a la familia de donde sí,
Todavía vive su bisnieto y ahí anda en los eventos de presidencia, todo pendejillo ahí. Un aplauso. Pero bueno, el punto es que... ¿Qué onda, güey? Te queremos hacer una película y este vato como tenía el ego, bastante distorsionado, Su realidad. órale va, sí, tenía la percepción de la realidad bien distorsionada, órale va. El contrato de exclusividad, güey, con Pancho Villa fueron $25,000. $25,000, un tranvía que lo seguía y en ese tranvía también parte del trato era armamento, que era parte de la producción, y viáticos, que eran pues todos los consumibles. Entonces, durante un año, güey, un tranvía estuvo siguiendo a Pancho Villa en sus conflictos terrestres. Por eso, si ustedes se ponen a seguir todo ese periodo de conflictos de Pancho Villa, eran sobre las vías férreas, güey. El multimedia que porque hay mucho video de Pancho Villa peleando, pero incluso hay temas en los cuales Pancho Villa repitió batallas, güey, para poder grabarlas. Los fusilamientos que hacía Pancho Villa en ese entonces los tuvieron que cambiar de horario por orden de la casa productora Mutual Films. ¿Por qué? Ahí te va, los fusilamientos eran a las 6 de la mañana normalmente, güey, en el paredón. Bueno, los cambiaron de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana para que pudieran grabar con luz solar. Entonces, un año después, güey, en 1915, se publica la película Pancho Villa, The Life of a Warrior o algo así, güey, pero se hizo una película de Pancho Villa. Era en realidad una película documental, ¿no? Sí, o sea, era un documental biográfico donde al vato le pagaron la exclusividad. Incluso hay un dato curioso de que si otros fotógrafos o si otros camarógrafos se arrimaban a donde andaba, había también una gente de Pancho Villa cuidando que no fuera a grabar otra gente porque ya había un contrato de exclusividad con Mutual Films, güey. Sus equipos de seguridad. Haz de cuenta, sí, los guaruras. ¿De qué onda, pa? Aquí no puedes grabar. Guarda el celular, guarda el teléfono de verga. Sí, no, por favor. Entonces, pues, eso fue la Revolución Mexicana. A mí me encantó esa historia porque, pues, es un pinche cagadero, güey. Yo tengo una cosa así bien interesante que utilizamos coloquialmente. Por favor. Y que viene de ahí, de lo que dijiste ahorita de los fusilamientos. Hay unos cigarros. Los faros. Que mucha gente fuma todavía. Se llaman faros. Sí, los venden en el Oxxo. Que no tienen filtro. Sin filtro. Era de los pocos cigarros que había en ese tiempo. Y la frase que viene de ya eso chupaste. de ya chupaste faros es porque a la gente que la iban a fusilar en el paredón le daban un cigarro de esta marca para como su última, digamos que voluntad o ofrenda antes de ser asesinados. Sí, un cigarrito. Y después pues los desvivían. Y de ahí viene desde que el ya chupaste faros para referirse a la que ya te muerte, como ya te ahora cargó como decían en TV Azteca, ya te funes mori o cómo estaba. Sí. Es una manera de algo así, sí. Algo así también de la revolución rescatamos también muchas cosas como los corridos, por ejemplo. También vienen de ahí, parte de la historia de hacerle canciones a los caudillos en batalla y gente que está dentro de cosas rescatables, cosas despreciables. Pero en conjunto está bonito, Sí, está chido. Claro. Sí, pues es lo que hace México. Es como una novelita, Sí, un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Es un pinche chismerío. ¿Tú tienes alguna conclusión? Conclusión, pues no, la verdad. Ya lo dije, güey. Ya agotaste tus recursos. Ya agoté mis recursos. Pues la revolución, como dicen, es un mal para un bien mayor, güey. Porque al final de cuentas, nos trajo una forma de elegir a nuestros gobernantes. A ver, ya para cerrar, güey, yo les quería hacer una pregunta a los 4. Bueno, a los 3, porque... Chingo. A mi conciencia también. Porque... Pancho Villa, que aquí está presente. A mi amigo imaginario no lo contamos. Los están viendo todas las mamás que están diciendo de ellos. Ahí está.
Ustedes creen, güey. mi pregunta es para cerrar y pasar a las recomendaciones. ¿Ustedes creen que de no haber sucedido la revolución y que hubiera continuado Porfirio Díaz hasta su muerte, hubiera cambiado en algo lo que estamos viviendo en este momento? Yo creo que no habría sido un cambio tan significativo, güey. Hubiera sido un cambio mucho más lento, pero sí hubiera habido intervención por parte de los Estados Unidos, a lo mejor más adelante, güey. Okay. Yo pienso que no hubiera habido ningún cambio. Porque probablemente ya no el Los rendimiento... mismos que se metieron al desmadre hubieran heredado poco a poco los puestos de poder. Probablemente. Sí, sí, Es sí. lo que yo pienso. Ujú. ¿Y tú, güey? Yo creo que los conflictos, hubiéramos participado tal vez en conflictos internacionales que estaban sucediendo en ese tiempo, que nos perdimos. Ajá, La Primera por andar Guerra en nuestro Mundial, por desmadre. ejemplo, que estaba en ese tiempo dándose y que nosotros teníamos otro conflicto acá, que nos hubiera beneficiado tal vez en algún punto haber participado como proveedores de insumos para Estados Unidos, Probablemente. Sí. pero que no Estábamos ocupados. Estábamos ocupados, ahorita no podemos. Sí, ahorita no se puede. Entonces eso yo creo que nos dejó mal parados en situaciones Y gastando. mundiales que no pudimos ser parte de, que nos hubiera dejado con mejores relaciones con otros países. ¿Y tú, qué piensas? Sí, ponos ahí tus comentarios. Pues ¿Cuáles sí. son tus conclusiones? Sí, pónmelo ahí. Cada quien Ahí pónmelo a ver si. Opina su versión. Sí, de probablemente tenemos a alguien que sabe más que nosotros y le agradecemos que venga y nos deje como pendejos. Por favor. Que nos digan, no, güey, tú eres un pendejo, así Aunque no mira, pasó, güey. yo vine solito a abrir el hocico de la independencia y nadie vino a corregirme, entonces significa que andamos a toda madre. Así Y Yo no quise comentar, pero sí. Todo estuvo bien. todo estuvo de maravilla, güey. Todo estuvo de bien. maravilla. Y aparte en estado etílico. Exacto. Pero bueno, yo les quería comentar ya para cerrar las recomendaciones. Oye, pero ¿no le hiciste la pregunta a tu amigo? Es que se nos olvidó porque venimos saliendo del episodio Spooky también el mes pasado. A todos nuestros invitados, Fede, siempre les hago la misma pregunta para cerrar. Yo sé que va un poquito alejado de lo que tú te dedicas. Ajá. Pero, y ya nos mandaste en el episodio Spooky una anécdota, pero quería ver si tienes alguna otra anécdota, pues, paranormal, misteriosa, o algo que nos quieras contar antes de cerrar. Siempre les pregunto a nuestros invitados algo que nos quieran contar de esa índole, güey. Te lo agradeceríamos bastante. Cuento la otra que no quisiste que contara. Sí, pero cambia las profesiones. Ya, ok. Cambia las profesiones. Bueno, A ver. Un saludo a todo el gremio de albañiles. Claro. Sí, yo tenía un Ya amigo. me puse bien yo nervioso. yo tenía un amigo que tenía un oficio, tenía un encargo de manejar los recursos de ciertas personas. Bien ambiguo, además. Cuidaba una bodega con material. Sí, exacto. Cuidaba una bodega Se con- dedicaba a cuidar la bodega de los insumos y materiales de cierto gremio. Cierto empresario. De ciertos empresarios de la región, Ajá. del cual ellos tenían una casa en cierto en municipio. en cierto municipio vecino de nuestro municipio de Matamoros. Y en uno de esos encargos le dan esa tarea de desalojar o de una mudanza de una casa que tenían en este municipio. La casa ya estaba completamente abandonada, solamente tenía unos sillones, cosas en la cocina integral. Llega él a esta casa y llegó en la noche, tarde noche ahí a esa colonia. A las 7. A esta colonia no especificó la hora, pero dijo que ya era tarde noche, bajando el sol, y estaba la persona que cuidaba, el velador de este lugar, afuera de esa casa. Estaba ahí sentadito. Dijo, ¿nos los mandaron solos? No, pues sí. Eran varios los Sí, que fueron eran 2 o 3 personas las que fueron a desalojar esta casa. Entonces, la persona que los recibió dijo como que se van a quedar toda la noche. Pues sí, aprovechamos que no hay sol, que no hace calor, ya, para sacar todo Para lo que limpiar. podamos y nos vamos. Entonces le dijo, bueno, pues nada más aguas porque pues, hay algo ahí que
que no permite que estén adentro de la casa. Y él se sorprendió, se sacó de onda, no, obviamente completamente no creyente de todo esto. Escéptico del movimiento paranormal. ¿Esa mamá de qué? Entonces entra a la casa y se da cuenta que, por ejemplo, la cocina integral y los cajones de los muebles estaban amarrados con ligas. Pues, obviamente él dijo, no, los cerraron para que nadie los abriera, ¿verdad? Y gran método de seguridad. sí, claro, en lo que pasaba la noche, pues se empezaban a sentir raro en la casa, o sea, como que los veían, como que había cierta energía que pues no les gustaba, hasta que pues salieron asustados del lugar, y el velador les dijo, ¿ya los asustaron? Pues sí, es que nos escuchamos un ruido ahí medio raro, un grito o algo allá en el segundo piso. Dijo, bueno, dijo, es que aquí en esta casa se dedicaban a hacer ciertos trabajos de desvivir personas, y pues muchas de esas personas que se fueron aquí de esta casa al otro mundo, pues se quedaron aquí. No se quisieron ir. No se quisieron ir, pero había una persona específica que dice que llevaron a ese lugar, que muy probablemente tenía algún espectro, no sé cómo le quieras llamar. Un pacto, un acuerdo con ciertas energías sobrenaturales que por más que le hicieron daño, porque iba a decir otra palabra, por más que le hicieron daño, no se dejaba. De hecho no pellía. Tenían hasta un gatito. Sí, tenían un gatito de más grande, tamaño de un bocho. Sí, rayadito, de esos que son color naranja o que son color blanco, depende del color. Le dicen Toño. Sí, le dicen Toño. Entonces el Toño, lo metían con el Toño lo maltrataba con sus garritas. Sí. Pero a esta persona no le pasaba nada, o sea, era como que ¿se reía o qué, güey? Se reía de lo que le estaba pasando. No mames, pa. Como que estaba en éxtasis de lo que le estaba pasando. Ok. Y la persona que era el patrón, el señor de la empresa, llegó y mejor... El titular de ese despacho. El titular del lugar lo mandó al otro mundo porque dijo que esta persona no iba a acceder a ese tipo al intercambio de información. Trabajos, claro. Entonces, supuestamente, esta ente que esta persona tenía en conjunto se quedó en esa casa. Fuck. Y era tan pesada la energía que había ahí que por eso tenían que cerrar todas las puertas, porque se las abría, prendía luces. De hecho, alrededor de la casa, o sea, en la colonia, ya no había gente viviendo por lo mismo, de que la energía era demasiado fuerte que las mismas personas de los alrededores se fueron mejor dejando las casas. O sea, era una colonia bastante alejada, tipo, no sé qué les gusta, Las Brisas, Los Presidentes, que sí, más para allá, que está lejos de la ciudad, lejos de la civilización, y que se había quedado solo por la energía que había ahí. Entonces, obviamente, le crees la mitad, ¿verdad? Porque pues, te la cuentan. Sí. Pero esta persona me lo contó demasiado, hasta nervioso. Consternado. Cuando no debería de haberlo hecho, porque era una historia que a lo mejor era hasta cierto punto chistosa. Ajá. O seria, pero estaba nervioso. O sea, se le notaba nervioso de que había pasado un mal momento en esa situación. Y pues yo creo que sí, o sea, hay muchas veces que las energías se quedan en las casas, como por ejemplo lo que también les mandé en el Spooky. Ajá. En el día de los sustos. Sí, de la casa de los cristeros, claro, de tus parientes. Sí, claro, y las casas guardan muchas cosas y les llega a pasar algo así parecido. Hagan pues, una limpia. Sí, pues aquí hablando de eso de que ya estábamos tocando el tema de la revolución, aquí en Matamoros hay muchas historias también revolucionarias de terror. Sí, claro. Uh-huh. Pues es que hubo muchas muertes en ese tiempo. Donde hay mucha muerte, siempre se quedan energías. Dicen que en el Museo de Casamata espantan y toda esa zona el Museo de Agrarismo de aquí de la ciudad. Sí. Se puso ahí porque ahí se hizo el primer reparto agrario, ¿no? Sí. Después de la revolución. Sí, ese ya fue muy después, en los años de
del general Lázaro Cárdenas. En los 40. Los 30. 30. En los 30 se hace el primer reparto agrario. Los cascos de hacienda que había aquí en la ciudad. O sea, hasta ese año fue cuando ya le hicieron caso a la agenda que traía Zapata, güey. Sin duda. Sin duda. Y del reparto Cuando ya agrario. terminaron de servirse los grandes, Sí. ahora que se sirvan los claro, chiquitos. Claro, en ese tiempo se empezó a repartir, hicieron escuelas, hicieron hospitales. En esos años se hace la Secretaría de Educación Pública. O sea, hubo muchos cambios después de la revolución, muchos años después. Entonces, ahí está. Está bueno. Muy interesante. ¿Recomendaciones del Cuervo? Pues fíjense que yo voy a empezar con la recomendación. Te vamos a dejar al final, Fede, para Claro. que tú pienses en algo que nos quieras recomendar. Puede ser una comida, puede ser una película, una serie, un videojuego, lo que se te antoja recomendarnos o lo que se te antoje decirnos. No hagan esto porque no vale madre. Yo en lo personal pues traigo de recomendación una película que va ad hoc a las épocas de las que estuvimos hablando el día de hoy. Un libro muy famoso y una película que está en boga ahorita, Pedro Páramo, una película mexicana que se acaba de estrenar. El libro es... Sí, exacto, por eso hice la cara. Ahí les va. Ahí les va. La Pero sí, protagonista... no, era el que traía. Está bien. La Todos prota- le recomendamos el mismo. Y lo hicieron con la no lo pusieron en la portada, güey, con la intención de que la gente no se diera cuenta. La güey. protagoniza el imbécil de Tenoch Huerta. Ese pinche vato que tiene el mismo color de piel, pero dice que a todos le ha salido mal por tener mi color de piel. No es mi caso, no lo apoyo, pero pues cada quien se busca la lanita por como le plazca, ¿no? Entonces este vato, a pesar de que me cae gordo, debo de admitir que actuó bien en la película como protagonista, como Juan Palacios, o Juan Pineda, el hijo de Pedro Páramo. Es una historia en la cual es una metáfora, güey. Lean el libro. Lean el libro, no les voy a hacer mucho spoiler. No les voy a hacer mucho spoiler. Si no lo leyeron en la secundaria como debieron de haber hecho, básicamente Juan Pineda muere su madre, va en busca de su padre biológico, no para reclamarle ni pedirle nada, sino para que le entregue lo que por derecho les corresponde. Pero ahí viene la metáfora. Pedro Páramo, su padre biológico, fue un culerazo tan cabrón que lo que le heredó y lo que le corresponde eran todos los muertitos del pueblo de Comalá. Entonces, básicamente estamos hablando de herencias generacionales por el mal que una persona hizo y pues que termina la historia pues de cierta manera mal y cada personaje te va contando cómo me cagó palo Pedro Páramo. Básicamente esa fue mi interpretación, no sé ustedes que están familiarizados si lo interpretaron de la misma manera. No la he visto. Bueno, ¿leíste el libro? Parte de. Bueno, lean el libro, vean la película. Yo creo que les va a gustar, a pesar de que está Tenoch Huerta. Tenoch Huerta. Bueno, también el otro. Pinche mezcla, ¿no? Lo más inmamable, güey, lo más insoportable juntado. Match y Sí, un pinche híbrido de lo más asqueroso de la hombría humana. Sí. Pero pues funable hasta sí, totalmente. moreno y machista. Lo peor que hay. ¿Me mande? Entonces esa es mi recomendación, está fácil de encontrar y la tienen en Netflix y el libro pues lo tienen en su mochila de tercero de secundaria, Sí, ahí sí, anda. sí, por ahí anda. Así es. ¿Y El tú, güey? Periquillo ¿Qué vas a Sarmiento. recomendar? El Periquillo Sarmiento. Los tres tistes tigres. Los tres dicen. No, ese es de la primaria, güey. A ver. No, fíjate que ya, esa ya la recomendé. Te agarré en curva, ¿verdad? La Sí, que estabas viendo ahorita, me güey. agarraste- Ahorita me que llegué agarraste estabas viendo curva. una serie. Recomiéndala. Sí. Gilmore Girls. No, empecé a ver la serie de Arrow ahí en Amazon ¿De Prime. quién? Arrow. La de flecha. Flecha verde. sí. Green Arrow. Está buena, está interesante. Se la ¿Y recomiendo. ¿Pero de qué trata? ¿Por qué me va a gustar? Es un superhéroe de DC Comics, güey. Que Es como Green Lantern. Sí, no, es como Batman, güey. Oh. Es hijo de un millonario que naufraga en una isla. Regresa y pues se quiere vengar de Es todos el los que hicieron. el conde de Montecristo. Ándale. Ándale, sí, algo así. Ahí está. Sí.
Es que yo soy muy letrado. Yo soy muy culto. Que Alexander Dumas. Ah, Sí. de hecho va a salir una película del Conde de Montecristo, o no sé si ya salió, Salió hace un chingo, una. No. En los 60s. Pero Como a principios de iba a los 2000. salir una de francesa. Ok, muy Pues bien. es Ya le han hecho como, francés, ya le han hecho como 40 versiones al mismo. Sí, bueno. Sí, hasta una novela de Azteca, ¿no? De hecho. Se acababa Catalina y Sebastián, güey, y empezaba el Conde de Montecristo. My name is Iñigo Montaña. No, yo les voy a recomendar, no he visto nada últimamente, pero hace como 3-4 semanas me compré un videojuego para el Switch, Mario Party Jamboree. Sí, casa. Está muy bueno, sí, ya saben, Mario Party es la misma fórmula, cotorreo. la misma fórmula de siempre, Chingo de cotorreo chingo de minijuegos. para jugar con tus camaradas, con tu pareja, con tu familia. Y este se me hace particularmente bueno porque tiene muchos personajes, tiene las 5 pistas que tiene están de poca madre, los mapas, y tiene un putazo de minijuegos, es el que más minijuegos ha tenido hasta ahorita de los que han salido. metió todos. Todos. Entonces, sí, si pueden y les gustan esos juegos, cómprenselo. Mario Party Jamboree, recomendado. Tengo 2 recomendaciones. Adelante. La primera. Aquí no hay límite. La primera es mame. A Pero es ver. que me pasó que me salen en el Instagram. Ok. Me salen anuncios de una. Ay, esos chichotes. Me salen anuncios de unos clips o shorts o reels o como le quieran llamar. Ah, ese de. Hola, mi amor. Ay, estás viendo porno solo. No, unos shorts o reels de una novela china. Ah, Cual digo, ¿no? Fortuna revelada se llama. Ándale, Mi sí. esposo- Mi marido millonario. Sí. Mi esposo poderoso. ah, la madre. Güey, pero está tan entretenido que estoy. Son clips de 8 minutos, pero estás. No, pensé, ¿cuándo les va a decir? Oye, ¿Cuándo les va a pero decir? nunca le dicen. No, ya vi el último capítulo porque son como 80 clips. Ok. Y lo están Y era humillando. como 2 horas. Lo humillan y La lo humillan y el película, vato sí. nunca Ah, es dice una nada. película. Ya, diles que tú eres el jefe. Diles que tú eres el jefe de la corporación Win. Oye, güey. Y vi el final porque no me pude quedar con las ganas de decir, ¿cómo chingados termina este pedo donde les dice, los humilla, qué? Oye, pero no te caga que estás en el TikTok y buscas la identidad del jefe parte 2 y te salen todas menos la que estás Sí. buscando, güey. Bueno, me tardé en encontrarla. Shut the fuck El up. vato los perdona porque es año nuevo chino. Ah, Y me quedé, sácate la chingada. Después de que te humillaron tanto, hasta la esposa le dice, tú no te preocupes, mi amor. Hoy es año nuevo chino y hay que perdonar. O sea, es una moraleja muy bonita. Borrón pero y sí cuenta se mamó. nueva. 80 reels me tuve que aventar para ese. hay que darle vuelta a la página, Y perdonen. el coraje. Oye, Pero bueno, fíjate que yo entré a la aplicación esa ahí No, o sea, Drama Box se llama. Ahora estoy en el buró de crédito, no sé por qué. A eso voy, estaba viendo los comentarios porque dije, a ver qué pedo con esta aplicación. Y dicen que te cobran como que 2 pesos por ver cada clip. O sea, tú descargas la aplicación es una y mamada. son 80 clips Sí. y 2 pesos por cada uno. Y es... La busqué, sí está completa la película, dura 2 horas, pero no la pude encontrar para ver. Porque sí me quedo como que necesito verla toda porque me pierdo cosas. No, pero la recomendación real, El secreto de Jacobo Greenberg. Ese es un libro. En Netflix. Es el un documental sobre este científico. El la hermano parapsicología. es el hermano mayor del estúpido de Ari Telch. Ya, déjalo en paz. Sí, yo me enteré que era hermano de Aritech y investigué y dije, chingado. Y tiene pedos mentales Aritech, muy cabrones, Sí, está Como enfermito, que- está mal. Como que la familia de este personaje, hasta la hija de Jacobo Greenberg, tiene como que está muy avionada. Como que la familia de él tiene cierta tendencia a lo mental. Ujú. Y ya lo conocía yo, el tema de Jacobo Greenberg, pero en este documental te dejan abierta una posibilidad muy interesante de que el vato no lo desapareció, sino que lo desaparece la inteligencia del mundo. Es que este vato accedió Estaba se salió de la Matrix. Estaba abriendo cosas que no debía de haber abierto, Ajá, es que no correcto. querían que abriera. Entonces se lo recomiendo ahí para que lo vean. El secreto de Jacobo Greenberg en Netflix. Bueno, excelente, búsquenlo, yo lo voy a ver porque me interesa, pero antes de cerrar, en el último minuto
de nuestro podcast. Antes de despedirnos, quiero mandarle un saludo a mi ahijada Emilia. Mira, estamos tu papá y tu padrino en la tele. Te amamos, chiquita. Y pues te agradecemos por no ver este capítulo. Sí. Porque Nomás está póngale el final. Sí, nada más le ponen el último minuto. Sí, besitos. ¿Y tú qué pedo? Pues nada, güey, ya. Denle like, Despídete a la Dejen sus verga. comentarios, denle like, compartan, suscríbanse. Ya saben, estamos en las redes sociales, Facebook, YouTube. Y pues, nos vemos. Próximamente Oscar peleará desnudo contra un oso. Bye.